Hola, bienvenidos a nuestro podcast educativo. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast educativo. Mi nombre es Amy Esther, Jennifer Yomara, Shirley Ivonne, Wendy Valeria. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la carrera de Educación Básica. Y el tema que hoy vamos a tratar es acerca de cómo la pandemia influyó la manera de enseñar y aprender. Bueno, chicas, ¿cómo se sienten? Este es el primer episodio. ¿Cómo están? Ay, bien nerviosas nomás. Muy Ok. nerviosa. Bueno, comencemos. ¿Qué tal? ¿Qué consideran ustedes que es lo que más ha impactado la manera en la que enseñamos, ya que nosotros nos estamos preparando para ser docentes? ¿Qué es lo que ha cambiado, ¿no? Antes y después de la pandemia en términos de enseñar? Por ejemplo, yo no sabía manejar el uso de la tecnología. Ya entonces, al principio para mí todo era difícil porque no tenía uso de la tecnología, tampoco no tenía suficientes recursos ya. Entonces, para mí, yo tenía que, digamos, en sí pedir favores, ir a otras casas y pedir favores a los demás porque no sabía andar en ciertas aplicaciones. Y hoy por hoy, pues, lo sé utilizar un poco y porque, o sea, eso me ha servido hoy en la universidad, hacer videoconferencias, hacer trabajos, y entonces eso me ha ayudado bastante, en mis tareas y organizarme en mis grupos. Entonces, sí, eso. ¿Y usted? Bueno, acotando lo que mi compañera dice, puedo decir que nos afectó mucho, más que todos los estudiantes, porque no es la misma enseñanza que nos muestra. Y bueno, también tiene sus ventajas, que como decía la compañera, yo en mi caso tampoco no sabía mucho de la tecnología, entonces esto también nos ayudó también tanto como aprender así de la tecnología, de, como dice mi compañera, hacer videoconferencias, era algo nuevo para nosotros. Considero que también influyó mucho en mí y bueno, actualmente, como ya han mencionado, nos ha beneficiado a todas, ya que utilizamos ciertas plataformas como el Zoom, el Meet, que antes tal vez las conocíamos por el nombre, pero ya ahora podemos programar una reunión, podemos conectarnos, podemos ser partícipes de esa reunión. Entonces, en pandemia, uno de los beneficios fue acerca del horario, era flexible, podíamos conectarnos a la hora que nosotros pudiéramos, y eso fue un gran beneficio pues para mí. Y actualmente sigue siendo un gran beneficio que estas aplicaciones pues puedan ayudarnos, porque inclusive si no nos podemos reunir presencialmente con un profesor, pues ya ahora tenemos este Zoom que todos podemos pues manejarnos y conectarnos desde casa. Claro, se ha convertido ya en una realidad, y yo no me imagino la educación de la manera en la que es antes de pandemia, porque por ejemplo ahora es mucho más común o más habitual pues así reunirnos por Meet y coordinar los trabajos. Además ya no usamos tanto papel, lápices, aunque también tiene su pro y su contra, porque pues es menos tiempo, podemos decorar de ciertas maneras, pero pues también al momento de pues se van perdiendo, ¿no?, la manera en la que escribimos, a veces ya no escribimos tan lindo como antes. Entonces eso también ha sido algo que ha influido bastante. Por ejemplo, ahora es común que las instituciones educativas manden tareas por internet, que nomás las socialicen en clase y que las tareas se suban a una plataforma, que de cierta manera para los docentes ha sido beneficioso en el sentido de que ellos pueden pues sacar actividades mismas de internet y subirlas para que los estudiantes lo realicen en casa y las socializan en clase, así fomentando un aprendizaje
para los estudiantes que sea un poco más autónomo, para que ellos sean un poco más responsables. ¿Qué más podríamos hablar? Bueno, acerca? que una desventaja de que suban sus deberes por medio de esta plataforma es que también depende del estudiante. ¿En qué sentido? En que ellos deciden si la tarea, pues ahorita existe mucha facilidad para copiar, el internet hay mucha información, entonces aquí también juega un papel muy fundamental la honestidad. Por eso creo yo que anteriormente los profesores enviaban todos los deberes y tenían pues que entregarlos a mano. Entonces eso considero que es una desventaja, pero ahí juega un papel fundamental la honestidad de parte de los estudiantes, tanto si deseo pues aprender o si no deseo aprender. Bueno, también influye porque hay estudiantes que no tienen los recursos, también se les hace muy complicado, subir sus tareas en lo que es modo virtual, y También no todos constan con el internet. También las laptops o celulares inteligentes, porque, o sea, para subir una tarea a la plataforma necesitas tener también un buen almacenamiento, y entonces eso dificulta bastante en el estudiante, o sea, de poder enviar sus tareas. Correcto, a pesar de que vivimos en un mundo globalizado donde es un poco más accesible obtener un dispositivo inteligente, pues aún así en ciertas partes de las regiones o provincias no llega todavía ese tipo de apoyo, y no es tan normal, sino que se continúa con la educación que había hace muchos años atrás, tradicional, con cuadernos y lápices. Y no es que hayan quedado obsoletos del todo, pero la cosa es saber balancear estas herramientas, ¿no? Que nos facilitan de cierta manera a nosotros, como futuros docentes, nuestro trabajo, y a los estudiantes también que obtengan ciertas habilidades informáticas para que se puedan desenvolver en este nuevo mundo, en este mundo que es mucho de tecnología, y así. Y estaba pensando, chicas, también, no sé si, bueno, creo que no fue un beneficio, no sé qué piensan ustedes, cuando después de pandemia, el socializar con otras personas, ya que pasamos algunos años pues en casa y probablemente se nos complicó nuevamente pues socializar, ya que pienso en estudiantes que iban a colegio y este cambio pues drástico, porque fue así. Claro, había muchos estudiantes, me imagino, de que, o sea, tenían su grupo de amigos y se sentían más cómodos, las clases eran quizás más participativas, más amenas, pero fue un cambio drástico en donde pues estaban solos, y siento que dentro de la educación es muy importante la interacción, y al momento de compartir con otra persona tú aprendes muchísimo. Entonces, al momento de ir a los salones de clases y que todos se sientan extraños, así como con vergüenza de compartir sus ideas porque ya no están acostumbrados a aquello, y más aún si pasaste como de un séptimo a un octavo, o de un décimo a un bachillerato, o aún peor si es como cambio de institución, es un nuevo ambiente, son otras personas, y eso podría complicar, ¿no? Porque se sienten avergonzados o tienen pena de hablar. La interacción en la educación es muy importante, y el docente tiene que hacer la manera de que todos se lleven de una manera armónica, que se puedan generar espacios de aprendizaje donde todos sean partícipes, donde todos se sientan escuchados, y que puedan compartir sus ideas. Un espacio más que todo donde ellos no tengan miedo a equivocarse, sino que si se equivocan, pues entre todos se apoyen para poder superar algún tipo de dificultad que se presente, ya sea de comportamiento o de aprendizaje. Por medio de clases nosotros vamos pues aprendiendo, entonces no tener ese miedo o temor.
algo más. Claro, y aparte, o sea, uno ya estaba como que adaptado a estar en clases y estar así, cara a cara, face to face. Dice. Pero, o sea, esto fue como que nos conmovió mucho porque, o sea, ya estábamos adaptados a estar juntos en el aula y estar ahora de una manera diferente. Era algo como que raro. En parte de mi parte, era algo raro. No sé, no podía socializarme bien, no podía. Y luego de eso, pues, ha sido... Bueno, yo también considero que, bueno, a mí me afectó mucho como estudiante porque, bueno, como decía la compañera, nosotros nos conectábamos en videoconferencia, no prendíamos la cámara, teníamos vergüenza y fue un cambio muy difícil porque a la hora de que ya fuimos a la universidad y compartir con nuestros compañeros cara a cara, era como que nosotros teníamos ese miedo de que si algo decimos mal o cosas así. Entonces eso nos afectó mucho, como decía mi compañera Amy, uno tiene que socializar porque uno aprende más de los otros estudiantes. Entonces estar en casa como que nos frustraba, como que teníamos temor de salir, que si digamos, ay, que nos vamos a contagiar y cosas así. Exactamente. Y bueno, nosotros estamos hablando como estudiantes, pero ahora me pongo a pensar en los docentes, porque si ellos hacían una reunión, los estudiantes se conectaban y ellos empezaban a dar su clase, hacían preguntas, Y nadie les respondía, Sí, me pasó. nadie alzara sus manitos, entonces para ellos también fue un gran desafío, Claro. porque ellos estaban acostumbrados a, dentro del aula de clases, tener una participación activa de los estudiantes, pero ya por virtual, por Zoom o Meet o otras aplicaciones, pues ellos no tenían esta participación. Entonces para ellos también fue un gran desafío, Claro, ¿no? incluso también en el salón de clases es más fácil ver quién no te está prestando atención y es fácil como que llamarles la atención, pero en virtual nunca sabía si no tenían prendida la cámara o algo por el estilo, podrían estar con la cámara prendida. Se encontraban Exacto. en la clase. Sí. Y bueno, ya hablando desde la perspectiva de que vamos a ser futuros docentes y ahora con este cambio, ¿no?, que nos trajo la pandemia, de que ahora se hace un tipo de educación como híbrida, porque se toman en cuenta tanto cosas de lo presencial como de lo virtual, como para hacer un poco más flexible las clases y para hacer más dinámico, ¿no?, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es lo que usa la UTM. Me agrada mucho que pues los profesores explican pues sus tareas y ya nosotros venimos a realizarlas dentro de nuestra casa, que nos sentimos mucho más en confianza, en confort. Entonces podemos realizar nuestras tareas y las podemos subir a la plataforma virtual. Así es, como lo menciona mi compañera, los profesores hoy por hoy pues ahora son un guía y nosotros pues somos quienes vamos a investigar y así. Y nosotras como futuras docentes, ¿cómo vemos la educación mucho más allá? O sea, luego de esta pandemia, luego de este cambio, estas cosas que se han adaptado, ¿no?, de lo virtual y de lo presencial, ¿cómo nos vemos nosotras como docentes? Bueno. Si seguiríamos implementando este tipo de aprendizaje combinado, ¿no?, que combina ciertos aspectos del presencial con virtual y cómo vemos, ¿no?, nuestra manera de enseñar y cómo creemos que aprenderían los chicos Bueno, en un futuro. Creo que la pandemia trazó grandes aprendizajes para cada una de nosotras. Entonces, como futura docente, claro que me gustaría implementar pues la virtualidad enviando pues tareas para que los estudiantes puedan desarrollarse mucho mejor, puedan Claro, ser autónomos. seguir aprendiendo y ser autónomos, como mencionaste, y es un beneficio a lo largo para ellos. Sí, también implementando este tipo también de juegos
enviando, qué sé yo, una tarea que sea referente al tema, y obviamente hay tipos de juegos educativos que sirven muchísimo para los niños. Entonces eso pues su creatividad fluye, y entonces para mí sí, ese tipo de cosas sí es beneficiario para estos estudiantes. Bueno, también considero que como futuro docente aplicaría asimismo como estas técnicas de la tecnología, y también, bueno, como mi pensar, a mí me gusta más lo tradicional porque siento como que los estudiantes se concentran, hacen sus trabajos así propios de ellos. Conectan más con los estudiantes. Conectan más con los estudiantes, participan. Y bueno, también aplicaría ese recurso. Me parece muy interesante eso de conectar, porque pienso que los estudiantes aprenden mejor cuando uno los conoce más, cuando uno sabe cuáles son sus intereses, y siento que esta nueva generación de docentes que han pasado, que son más jóvenes, ¿no? Y que han pasado también este periodo de antes de pandemia y después de pandemia, son un poco más empáticos, toman más en cuenta las emociones y tratan de generar, ¿no?, espacios de aprendizaje más positivos, que a la larga pues son más eficaces. Y como mencionaba ella, eso de conectar me parece muy importante, hacerlo dentro del salón de clases para que luego cuando pasemos a la virtualidad también se conserve y haga honestidad, como tú decías, al momento de hacer los deberes. También yo veo en un futuro pues una educación que va a seguir, ¿no?, con estrategias. Ahora con todo esto de la inteligencia artificial, pues hay que ser muy cuidadosos, y a nosotros como docentes nos va a tocar este desafío, ¿no?, de fomentar que haya esa responsabilidad, esa disciplina, que haya honestidad más que todo en los deberes, y enviar deberes que realmente los haga pensar, que desarrolle su pensamiento crítico y otro tipo de habilidades, tanto informáticas como sociales en ellos. Y va a ser un desafío grande, pero pienso que si uno tiene ese querer, ¿no? Ese amor por hacerlo, por darle a los demás una educación de calidad, pues va a ser muy significativo, aunque no cambie como el mundo en sí, pero como que puedes ayudar con una pequeña parte del pedacito que te toca. Y siento que eso es algo muy lindo de esta profesión, de que tienes esa potestad, ¿no?, de tanto destruir como ayudar a la mejora de una sociedad. Así sea pequeñísima, una comunidad, impacta en la vida de los estudiantes y de los demás actores que participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro, es verdad, porque nosotros somos quien ayudamos a esos estudiantes, por decirlo así, pues sembramos una semillita y somos quienes ayudamos, somos ese guía y quien va a seguir guiando en el trayecto de toda su ámbito educativo, ¿no? Y somos los encargados también, tanto en casa, padre de familia y docentes van de la mano, ¿no? Los padres son quienes enseñan valores y nosotros seguimos pues reforzando esos valores acerca de la honestidad y las cosas que no deberían hacer, cómo esto les puede no beneficiar y en qué ámbito si es beneficioso, pues. ¿Algo más? Bueno, para mí el profesor se convierte en un ingeniero. Él tiene que ingeniárselas, como sea, porque para llegar al estudiante, él tiene que sacar diferentes formas para poder ayudarlos. Entonces, él en sí refuerza también lo que los padres transmiten en su casa, en ciertos valores, y ellos pues ayudan a ser una mejor persona a los estudiantes, a ser
para un mejor futuro ya. Entonces, eso. Bueno, nosotros como futuros docentes tenemos que adaptarnos a nuestros estudiantes, construir a nuestros estudiantes con estrategias de aprendizaje. Sabemos que algunos estudiantes tienen dificultades, nosotros tenemos que ser esos docentes muy dinámicos, cómo llegar a ellos, qué situaciones tengan y poder construirlo, como decía mi compañera, más que todo los valores que hoy en día. Sí, los valores, porque es a veces muy difícil. Bueno, como nosotras futuras docentes vamos a conocer muchos estudiantes y tenemos que trabajar muchos en ellos porque hay niños de casas que tienen un comportamiento muy difícil y vamos a tener muchas experiencias como docentes. Sí, quería acotar mencionando lo que dice Jenny, que cada alumno es un mundo diferente y ellos vienen pues de diferentes cosas que le han enseñado, entonces tratar aquello también es muy complejo. Y recuerdo que cuando yo estaba pequeña, en mi escuela mi profesora siempre, cuando llegábamos a clases, nos hacía siempre limpiar nuestro espacio. Y eso actualmente me ha beneficiado a mantener pues todo limpio, todo en orden. Eso me di cuenta actualmente que ella fue una gran ayuda, fue una gran guía, porque tal vez Le cultivó ese hábito de ser organizada. tal vez cultivó pues ese hábito. Claro, a veces no solamente en la educación se trata del contenido científico, sino de las otras habilidades o competencias que generas en los estudiantes. En tu caso, de ser más organizada, que te acompaña hasta el último día de tu vida a ser organizada. Y ya van como 22 minutos, entonces no sé si ya nos despedimos. Tenemos muchas cosas más de las que hablar. 1, 2, 3. Y bueno, ya llevamos un ratito conversando y pues tristemente ya nos tenemos que despedir. Ha sido un tema que nos da para hablar un montón, pero por el tiempo. Esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia de algún tema en los comentarios, que nos regalen su like. Es muy importante para nosotras su apoyo. Y nada, hasta la próxima. ¡Chao!